Durante nuestra vida, tendremos la oportunidad de conocer varios tipos de personas con diferentes personalidades y formas de vida. Algunas se convierten en nuestro apoyo y de hecho, se convierten en factores claves en nuestro proceso de crecimiento personal y profesional. Otros, por su parte, no hacen más que infectar con su negatividad y aunque no siempre nos damos cuenta, se vuelven un gran obstáculo para trascender como queremos. Por esta razón, es muy importante aprender a identificar estos tipos de personas y sobre todo, mantenerlas alejadas, cuando efectivamente, pretenden interferir en nuestras vidas. A continuación se presentan 10 rasgos característicos de este tipo de personas de las que debes mantenerte alejado. Primero, el pesimista crónico. Se caracteriza por ver siempre el lado negativo de las cosas, desanima a los demás y tiende a exagerar los problemas. Al rodearte de este tipo de personas es inevitable que, en algún momento, empieces a sentir inseguridad al tomar tus decisiones. En lugar de encontrar posibles soluciones, te muestran con grandeza los obstáculos y te hacen pensar que no puedes hacerlo, solo porque ellos no pueden. Segundo, el envidioso. Es un verdadero ladrón de energía y por desgracia, casi siempre está en tu círculo de amigos y personas cercanas. Se siente resentido por el éxito de los demás. Este tipo de personas critican constantemente, permanecen negativas y ante tus logros, sentirán enfado e infelicidad. No soportan que tengas éxito y de algún modo, buscarán la forma de que seas inferior a ellos. Tercero, el crítico implacable. Critica constantemente a los demás sin ofrecer soluciones constructivas, puede ser negativo y desalentador. Siempre encuentra defectos en el trabajo de los demás y no duda en señalarlos sin considerar cómo sus comentarios pueden afectar a los demás. Cuarto, el escandaloso. La típica persona con personalidad irreverente e impulsiva se puede convertir en una molesta compañía, sobre todo cuando acostumbra a hacer de cada situación un escándalo. Salir con alguien así no solo resulta incómodo, sino que te puede provocar problemas con otros, incluso sin tener nada que ver con su problema. Quinto, el victimista. Mucho cuidado, entre los diferentes tipos de personas, aquellos que están acostumbrados a victimizarse son quizá los más tóxicos que te pueden rodear. Culpa a los demás por sus problemas y se niega a asumir responsabilidad por su vida. Todo el tiempo están dando excusas y no suelen asumir las responsabilidades que le corresponden. Sufren todo el tiempo y culpan a otros de sus errores y de las cosas malas que les pasan. Por más que les aconsejes no están dispuestos a cambiar y mantienen un complejo de inferioridad. Sexto, el arrogante. Este tipo de personas disfrutan con acosar e intimidar a otros. Tienen tanta confianza en sí mismos que piensan que son mejores que cualquier persona que esté a su alrededor. Cuando compartes con alguien así, te expones a sufrir humillaciones y momentos desagradables. Además, en el entorno profesional dificultan tu trabajo y hacen el ambiente tenso e incómodo. Séptimo, el rencoroso. Cuando alguien presenta este rasgo, no consigue amar ni establecer lazos fuertes ni saludables. Además, su incapacidad de perdón hace que aumente su enfado y su comportamiento egoísta, puesto que roban la armonía y la confianza. Si tienes a alguien con esta característica a tu lado, tarde o temprano atravesarás una situación en la que te reprochará algún defecto o error. Octavo, el chismoso. ¿Qué te hace pensar que una persona chismosa no te hará daño? Estas son incapaces de separar la verdad del rumor y muchas veces, agregan más mentiras a la historia con el único fin de hacer daño. La persona chismosa es insegura y se complace cuando alguien no lo está pasando bien. Tener una compañía chismosa, como amigo o en el ámbito laboral, es potencialmente destructivo. Además, a menudo, quienes disfrutan del chisme, son personas envidiosas e infelices. Aléjalas. Noveno, el narcisista. El narcisismo se considera un desorden de la personalidad y quienes lo padecen, sufren de falta de empatía y entendimiento, y siempre quieren ser el centro de atención. Por otra parte, los narcisistas se ofenden muy fácilmente, lo que les provoca ira, debido a que su autoestima es casi nula. Suelen arruinar ocasiones especiales, como un cumpleaños o un hito en la carrera profesional de alguien más, porque necesitan ser halagados constantemente, incluso cuando es el momento de brillar de alguien más. Están dispuestos a destruir todo y a todos a su alrededor. Décimo, el derrotista. Es una persona que en su pensar cree que todo está destinado al fracaso, se rinde fácilmente ante los desafíos y carece de determinación por lo que nunca da su máximo esfuerzo en nada que haga. ¿Quieres tener tu salud mental en equilibrio?
¿Deseas un entorno que te permita pasar al siguiente nivel en tu desarrollo personal? Entonces, analiza qué tipos de personas son las que te rodean y aleja a aquellos que no te aportan nada bueno. Si bien puedes pensar que tienes todas las herramientas para salir victorioso en la vida, puedes atravesar un mal momento por mantener estas relaciones con este tipo de personas. Recuerda suscribirte, dar un me gusta si te ha interesado los temas que son tratados, así como la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los temas que tenemos para ti.